estará Sandra Romandía. Abro el análisis con la estudiosa, la doctora Gabriela García del Colegio de Sonora, respecto al papel de la iglesia en Sonora, qué ha sido, cuál debiera ser, o qué hemos visto, ¿no? Cuál es el legado y los retos sobre todo del nuevo arzobispo. ¿Frente a qué estamos, Gabriela García? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Frente a qué estamos, pues estamos aparentemente frente a un cambio que podría ser importante, conociendo los antecedentes que ya conocemos respecto a los anteriores obispos. Me refiero específicamente a don Carlos Quintero Arce y a don Ulises Macías. Uh-huh. ¿Cuál es el legado de ellos, por ejemplo? ¿Por qué ese cambio, por ejemplo? ¿Cómo se veía Ulises y Quintero? Bueno, el cambio es por asuntos normativos, reglamentarios de la propia iglesia. Al cumplir 75 años, se solicita la jubilación, pues, y entonces llega un nuevo arzobispo. ¿Cuál es el legado, me preguntas? Mira, tradicionalmente hemos tenido unos pastores o unos obispos muy cercanos al poder. Así ha sido su comportamiento, su relación, así lo podemos constatar si hacemos una revisión de los medios y de todas las declaraciones. Entonces don Carlos Quintero Arce se caracterizaba por ser un hombre que hablaba siempre, era un hombre con los micrófonos en la mano, era un hombre que siempre tenía algo que decir, y sobre todo era famoso a nivel nacional por sus declaraciones, porque estaba siempre hablando sobre la corrupción, sobre los fraudes electorales. Y en el 76, en 1976, tuvo una participación muy relevante, muy importante, criticando la expropiación de las tierras del Valle del Yaqui y con Echeverría, exacto, y a favor de los agricultores a quienes se les había expropiado, realizó misas, etcétera. Era un hombre crítico del sistema. Era crítico del sistema, pero curiosamente era muy cercano al sistema. O sea, su relación con el poder en el gobierno, con el gobierno del Estado, era muy cercana. Estaba siempre en los eventos, pero también lo estaba don Ulises. Digo, tú no puedes ver ni un solo informe de gobierno o algún asunto importante donde no estén presentes los arzobispos. Los obispos siempre están allí, porque pues el poder político ha buscado generalmente la legitimidad de sus decisiones y de sus propuestas políticas en la Iglesia Católica, que todavía sigue siendo la mayoritaria, a pesar de que en los últimos años ha venido perdiendo feligreses, ¿no? Fieles, pero siempre sigue buscando en la Iglesia Católica esa legitimidad que tendría que buscar más en la población a la que gobierna, ¿no? En otro tipo de medidas, no con esta cercanía a la Iglesia, sobre todo en un estado laico, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que los ha caracterizado, esa cercanía con el poder. Y bueno, y la participación por ejemplo, don Ulises Macías durante la gestión de Eduardo Bursch estaba como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Telemax, y estamos hablando de que era un consejo ciudadano. Entonces siempre han tenido participación hasta en las decisiones políticas del Estado. Ulises Macías en el Consejo de Telemax, esa no me la sabía. Sí, claro que sí, checan los digo, medios. Qué buen dato. Entonces, ¿y el desempeño de él cómo ha sido después? ¿Cuál consideras? ¿Con ese contraste? ¿Fue contrastante con el de Carlos Quintero? Contrastante con el de Carlos Quintero. Carlos Quintero, te digo, era un hombre de medios. Don Ulises Macías hablaba poco frente a los medios, pero las declaraciones que le recuerdo fueron francamente desafortunadas, ¿no? La primera, te puedo decir que fue en el 2001, cuando se manifestó en contra del Instituto Sonorense de la Mujer por la ideología de género que promovía, y que él decía que esto promovía una tendencia peligrosa porque iba a desintegrar a las familias, el que las mujeres salieran de su casa a trabajar y dejaban al marido y a los hijos sin atender. Imagínate, en un contexto como el actual, cuando las mujeres, la mayoría, creo, buena parte de las mujeres tenemos que salir a trabajar, ya sea en el empleo formal o informal, pues porque
pues porque hay que sostener una familia y muchas veces el sueldo de la pareja, si es que la tienes, no es suficiente. Entonces imagínate lo que eso causó en su momento. Y la segunda, no la segunda, sino que hubo otras en el mismo contexto que fueron, me parece, más graves, ¿no? Porque bueno, la primera no era más que una expresión de un conservadurismo y una idea del papel que debe jugar la mujer en la sociedad, que no se corresponde, por cierto, con lo que vivimos actualmente. Las otras declaraciones fueron en el marco del incendio de la guardería ABC, Luis Alberto. Y esas sí creo que dolieron, y allí sí hubo un comportamiento tanto de Carlos Quintero como de Ulises Macías, pues bastante cuestionable, porque Ulises Macías declaró que no había culpables, había responsables. Si no hay culpables, pues no hay delito que perseguir, ¿verdad? Entonces no había nadie a quien reclamarle, había sido un lamentable accidente, no es necesario que estén buscando esta justicia porque fue un accidente, fue un lamentable accidente, no hay culpables, hay responsables. Entonces, de entrada es una falta de sensibilidad y de solidaridad para con 49 familias, 49 padres y madres que habían perdido a sus hijos, y a los que les decía, bueno, pero es que sus hijos ya son angelitos, ya están en el cielo, qué bueno. O sea, no hubo una actitud de acercamiento, de solidaridad, de decir, como sí está diciendo ahora Ruy Sánchez, hay que buscar justicia, ¿sí? Sí. Ulises Macías jamás habló de buscar justicia, y de hecho por allí vino el reclamo de los padres del Movimiento 5 de Junio, porque pues tanto el arzobispo emérito Carlos Quintero como él mismo firmaron cartas de recomendación para los dueños de la guardería, que entonces, y bueno, ahora todavía están siendo cuestionados por esta situación del incendio de la guardería. Entonces hubo quien se le acercó, una de las madres del Movimiento 5 de Junio, y le reclamó que hubiera firmado la carta de recomendación. Él dijo que no la había firmado, pero bueno, allí creo que en los medios salió una carta donde pues constaba que él había hecho estas recomendaciones, y a mí me parece que fue así como muy tajante y muy cierto lo que le dijo esta mamá del Movimiento 5 de Junio cuando le plantea: yo creo en Dios, pero por gente como usted, la gente se está alejando de la iglesia. Entonces, allí creo que se esperaba otra actuación, otro papel por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y hablo de la jerarquía porque pues evidentemente hubo sacerdotes que tuvieron otro papel, otra actuación, otra actitud más cercana y pues más humana, ¿sí? Hacia los padres y las madres de los niños de la ABC. Sí, y frente a otras tragedias que tuvimos en Sonora, ¿no? El sexenio pasado, aunque dice Ruy Sánchez, viene y dice que él no viene a solucionar los problemas sociales, ¿no? O a meterse, algo así, no sé lo que, dijo, no queremos que lo solucionen, para eso están los gobernantes, pero por lo menos que se indignen, ¿no? Es decir, que se por lo menos que se indignen, y por lo menos que pudieran tener un papel más cercano a la gente, más activo. Bueno, Ruy Sánchez dice que él viene a escuchar y viene a estar cercano, sobre todo a la gente pues que más sufre, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que ese debería ser el papel? Porque exacto, no queremos ese activismo, por eso hay que entender la historia de este país. Tuvimos una guerra cristera que nos costó sangre, la relación la relación Estado-Iglesia. ¿Por qué? Porque el cura también en los principios del siglo pues se aprovechaba del puesto incluso para querer para postularse. Por eso se hicieron las reformas constitucionales, y también pues tuvo Benito Juárez que separar a la Iglesia-Estado. Ciertamente, no queremos eso, pero sí queremos esa indignación, esa sensibilidad. A lo mejor, no sé si sería bueno, Gabriela, y por lo menos una postura frente al gobernante en turno. Por ejemplo, cómo que se indignen frente al gobernante que está en ese momento en Sonora. Si comete un exceso, pues por lo menos que hagan una declaración como lo hace el obispo, lo hace por ejemplo Solalín de Vera, de Coahuila, ¿no? Sí, exacto. De hecho, Ruy Sánchez ha compartido mesas de discusión y posicionamientos tanto con Raúl Vera como con el padre Solalinde.
respecto específicamente a la matanza de los 73, eran los 75 de los de Tamaulipas, 72, hubo un, claro, entonces junto con otras organizaciones tanto de migrantes como por ejemplo con la mandamás, digamos, no me acuerdo si es presidenta o es presidenta, creo, del Colegio de la Frontera Norte, Cirila Quintero, por ejemplo. Entonces, cercano a gente que trabaja o que lucha por los derechos humanos y que tienen una posición más crítica, ¿sí? Y que está cercana a organizaciones o ha estado cercano a organizaciones ciudadanas que precisamente están haciendo un movimiento que cuestiona, que propone y sobre todo que exige que haya respeto a los derechos humanos y que haya un trabajo que proteja tanto a los migrantes como a otras personas que están pasando por situaciones muy complicadas en este país. Entonces, eso creo que podría generarnos pues muchas expectativas y una idea de que las cosas podrían ser un tanto diferentes en el Estado, porque pues no nada más se ha visto o se tiene la idea de que los anteriores arzobispos en Hermosillo han estado cercanos al poder, sino pues también a un sector de la población que creo que no tiene muchos problemas económicos, sino al contrario. Entonces tú puedes ver en las páginas de sociales de los periódicos más importantes del Estado cómo están en celebraciones, son generalmente los que ofician las puros bodas, bautizos de la élite, ¿no? Puros bautizos de la élite. Las bodas, sí. Los bautizos, pero también las celebraciones importantes están en los cumpleaños de las personas de apellidos ya muy reconocidos en la entidad y en la ciudad, ¿no? Entonces, pues te dirán, lo que pasa es que si salimos en estas fotografías porque los que toman las fotos son ellos, pero creo que también hay otras formas en que podría darse a conocer que no son solamente obispos de los ricos, sino también de la gente de a pie, ¿no? Y de la gente que está entre los sectores más vulnerables de la población. Entonces, el nuevo obispo, o el nuevo arzobispo, mejor dicho, Rui Rendón, es un obispo que usa Facebook, que sube a su página de Facebook la Eucaristía de la misa del domingo, pero que también sube fotografías de eventos religiosos y de jóvenes actuando no sé qué, o sea, digamos, tiene Twitter. Entonces es un obispo que genera pues algunas expectativas y que ojalá y sea un cambio en la Iglesia Católica en Sonora por su cercanía de veras con los sectores vulnerables y con la gente que pues más requiere del apoyo espiritual de la Iglesia y también genera un poco de expectativa el hecho que dice que pues, bienvenidos los homosexuales, los divorciados, a su iglesia, ¿no? No es un discurso un tanto distinto a los anteriores. Pues veremos, Gabriela García, excelente análisis, tienes, coincido con todo lo que dices. En verdad, hacía falta escuchar así una voz así, porque es hora que... yo una vez lo escribí en el Imparcial hace como 3 meses o 2, creo, cuando ocurrió, no recuerdo. Cuando vino el Papa. ¿Cómo era posible que tenía que venir el Papa a corregir a la élite política nacional? 2, ¿dónde estaban esos pastores, y no solo de la Iglesia Católica, los pastores cristianos, católicos, los testigos que quieras, indignándose por las tragedias? Oye, el sexenio pasado vivimos una inmoralidad política en el gobierno, inmoralidad, un saqueo, de todo. Nunca una declaración de indignación, no. Por lo menos. No. De indignación, no. Decir, oiga, bájenle 3 rayitas, el dinero es del pueblo, no el para el... algo por lo menos, así, una generalidad. Pues nada, mira, Luis Alberto, eso sí creo que se lo teníamos que haber reconocido. Bueno, sí se le reconoció a Carlos Quintero, ¿eh? Él sí hacía este tipo de declaraciones. Don Ulises no. Ulises fue omiso totalmente e insensible muchas veces. Sí, totalmente, alejados, él y yo digo también los demás líderes cristianos, es decir, la Iglesia Católica, porque es la principal ciertamente, pero alejados, Gabriela, de las tragedias que nos ocurrieron, y no queremos que resuelvan. La Iglesia es la Iglesia, al César lo que es del César, sí, pero por lo menos, oye, que el gobernante vea que por moralidad política
lo están vigilando y que se detengan poquito, porque el sexenio pasado no hubo nada, ni un boletín, por lo menos un boletín aplaca al gobernante. Y dicen, oye, ¿sabes qué? No, pues ya la iglesia se me va a venir encima también, ¿no? Es decir, o los cristianos o algo. Sí, Nada es nada, absolutamente nada, no hubo nada, Luis Alberto, así es. Muy bien, pues esperemos, hay mucha expectativa con este nuevo arzobispo, porque coincide con Helio Masferrer, es de una iglesia no ostentosa, Sí. no cercana solo a los ricos, sino a la gente, hay un voto de confianza, lo tiene, esperemos, ¿no? Entonces... Así es, ya empezó diciendo que la casa esta que le quieren comprar no la quiere, ¿no? La casa de 3 millones, dice, yo no quiero eso. Oye, ¿quién le preguntó? ¿Quién le dijo? O sea, tiene que vivir ahí. La gente ahorita la encuestamos, decía, oye, oí también que una casa de 3 millones, que se va a vivir allá con los pobres, por ejemplo. La gente dice, pues, con Luis Ángel. No, él dijo, quiero una casa de una sola recámara, una salita para recibir personas y una pequeña capilla. Y la casa que le estaban pensando comprar, si es que no se la van a comprar, era una casa de 3 millones, en el Centenario, pues un poquito, bastante más espaciosa. Pero bueno, así están las cosas. Veremos. Gabriela, te agradezco mucho. Buenos días. Gracias a ti igualmente. Hasta luego. Bye bye. Gabriela García, estudiosa y ha estudiado por años la relación iglesia-estado y tiene toda la razón en lo que dice. Hacía falta un análisis así contundente. Corte y vuelvo con José Antonio Crespo y lo que les dijo, le voy a reproducir lo que le dijo, recuerdo